Bueno, bienvenidos a nuestro curso básico de procesos estocásticos. En la sesión del día de hoy vamos a trabajar el tema correspondiente a la clasificación de estado de una cadena de Markov. Para hacer esta clasificación comenzamos entonces con la definición de lo que significa que un estado sea alcanzable a partir de otro estado. Entonces vamos a suponer que tenemos X sub n, una cadena de Markov con conjunto de estados S. Vamos a decir que el estado I conduce al estado J en n pasos si la probabilidad de pasar de I a J en n pasos es mayor que 0. Y en ese caso vamos a utilizar la notación I conduce a J y entre paréntesis rectangulares el número de pasos en los cuales lo vamos a hacer. Vamos a decir que el estado J es alcanzable a partir del estado I si existe un n mayor o igual que 0, de tal manera que la probabilidad de pasar de I a J en n pasos es mayor que 0. Y en ese caso escribimos I conduce a J o J es alcanzable a partir de I. Esta relación I conduce a J o el estado J es alcanzable a partir del estado I resulta ser una relación transitiva. ¿Por qué razón? Veamos a ver. Entonces, fíjense lo siguiente. Si nosotros suponemos, vamos a mirar aquí en un espacio, aquí, esta relación es una relación transitiva. Veamos a ver por qué. Entonces, en efecto, vamos a suponer que tenemos los estados I, J y K. Vamos a suponer que I conduce a J y que J conduce a K. Nuestro objetivo es probar entonces que I conduce a K. Entonces, esto va a implicar, veamos a ver qué implica. Entonces, va a implicar que existen R y L mayores o iguales que 0, entonces existen R y L mayores o iguales que 0, de tal manera que la probabilidad de pasar de I a J en R pasos es mayor que 0 y la probabilidad de pasar de J a K en L pasos es mayor que 0. Y entonces, ¿esto qué va a traer como consecuencia? Por las ecuaciones de Chamal-Kolmogorov, entonces vamos a tener que la probabilidad de pasar de I a K en R más L pasos, por las ecuaciones de Chamal-Kolmogorov sabemos que esto es mayor o igual que la probabilidad de pasar de I a J en R pasos por la probabilidad de pasar de J a K en L pasos. Y entonces, como estas dos probabilidades son mayores que 0, pues esta probabilidad va a ser mayor que 0. En consecuencia, podemos decir que la probabilidad de pasar de I a K en R más L pasos es mayor que 0. Y eso que está diciendo, de acuerdo a la definición, que yo puedo alcanzar el estado K a partir del estado I. Y eso significa entonces que esta relación que estamos definiendo acá resulta ser una relación transitiva. Bueno, el estado I va a estar comunicado con el estado J si y solamente si. ¿Qué ocurre? Entonces, lo que nosotros vamos a decir es el estado I está comunicado con el estado J si y solamente si yo puedo ir de I a J y de J puedo ir a I. Entonces, en el estado J, si y solo si J es alcanzable a partir de I y I es alcanzable a partir de J. Eso es lo que significa que los estados estén comunicados. Esta relación de estar comunicado
Entonces aquí se acostumbra a escribir, en tal caso, se escribe y está comunicado con J. Entonces, esta relación que nosotros acabamos de definir aquí, ¿sí?, va a resultar ser una relación de equivalencia. Y entonces nosotros podemos particionar el conjunto de estados en el conjunto de clases de equivalencia. ¿Cómo se va a definir entonces la clase de un estado I? La clase de un estado I va a estar constituida por todos aquellos estados J en S que están comunicados con I. Y esa pues va a formar una partición del conjunto de estados. Veamos a ver un ejemplo. Entonces, vamos a considerar esta cadena de Markov que tiene conjunto de estados S igual a B, C y D, y con esta matriz de transición pi, la probabilidad de pasar del estado A al estado A es 1/3, del estado A al estado B es 2/3, del estado A al estado C es 0, de A a D es 0, etc. Entonces vamos a mirar cuál sería la representación gráfica de esta cadena. Entonces tenemos los estados A, B, C y D. Entonces, de A a B podemos ir con probabilidad 1/3. De de A a B con probabilidad 2/3. De A con probabilidad 1/3. ¿Sí? De B a podemos ir con probabilidad 1. De C a C con probabilidad 1/2. De C a D podemos ir con probabilidad de C a D con probabilidad 1/2 también, ¿sí? De D a C podemos ir con probabilidad 2/5 y de D a D con probabilidad 3/5. Entonces veamos a ver cuáles son los estados que están comunicados entre sí. En este caso, la clase del conjunto A va a estar constituido por A y B, ¿sí? La clase del estado C va a estar constituida por C y D. Y evidentemente, pues la clase de A coincide con la clase del B y la clase del C coincide con la clase del D. Esos son entonces los estados que están comunicados entre sí. En el ejemplo, por ejemplo, la ruina del jugador, otro ejemplo, ¿sí? Entonces, tenemos lo siguiente, un ejemplo de la ruina del jugador. ¿Sí? ¿Sí? Nosotros sabemos que se tiene que el conjunto de estados está dado por lo siguiente. Vamos a recordar rápidamente en qué consiste el ejemplo de la ruina del jugador. Nosotros suponemos que tenemos dos jugadores, el jugador A, el jugador B. Vamos a suponer que el jugador A inicia el juego con X pesos, el jugador B inicia el juego con Y pesos, y vamos a suponer que la suma de las cantidades con las cuales ellos inician el juego, es decir, X más Y, va a ser igual a un A. En cada ronda del juego, A le gana a B una unidad monetaria con probabilidad P, o B le gana a A una unidad monetaria con probabilidad Q, siendo Q igual a 1 menos P. El juego termina hasta que uno de los dos jugadores se arruine. Entonces, evidentemente, aquí el conjunto de estados va a estar constituido, si nosotros llamamos la cadena X o N, fortuna del jugador A luego de N rondas de juego. Entonces, la fortuna del jugador A puede ser 0, puede ser 1 unidad monetaria, 2 unidades monetarias, hasta A unidades monetarias. Entonces, nosotros tenemos que el conjunto de estados de esta cadena va a ser igual a 0,
1, 2, hasta A. ¿Listo? Y entonces comenzamos a ver cuáles serían las correspondientes clases de esta cadena de Markov, ¿no es cierto? Entonces nosotros tendríamos aquí que la clase del 0, ¿qué significa la clase del 0? Significa todos los estados que estén comunicados con el 0. Pero ¿qué ocurre? Cuando la fortuna del jugador A es 0 pesos, pues seguirá siendo 0 pesos. Es decir, el estado 0 es un estado absorbente. Si la cadena alcanza el estado 0, pues se quedó en 0 para siempre. La clase del estado 1, ¿cuál va a ser? Pues va a ser 1, ¿sí? O puede ser igual a 2, ¿cierto? Hasta A menos 1, ¿cierto? ¿Por qué? ¿Por qué razón? Pues porque el jugador A puede tener luego de n rondas de juego una unidad monetaria o 2 unidades monetarias o 3 unidades monetarias hasta A menos 1 unidades monetarias. Bueno, y finalmente la clase del A. Entonces, si el jugador A tiene A unidades monetarias, quiere decir que su oponente, el jugador B, se ha arruinado. Es decir, el jugador B tiene 0 unidades monetarias y entonces ya no hay más juego y el jugador A entonces te queda con la fortuna total. Entonces la clase de la A es 0, ¿no es cierto? ¿Qué podemos nosotros observar? Nosotros podemos observar aquí que del estado 1 podemos ir al estado 0. Si la fortuna del jugador luego de n rondas de juego es 1, pues él puede ir al estado 0 perdiendo la unidad monetaria en la siguiente ronda de juego. Pero, o sea, yo puedo ir de 1 a 0, pero de 0 no puedo ir a 1, es decir, 0 no pertenece a la clase del 1. ¿Listo? Entonces, esto es bien importante. Bueno, una cadena de Markov se va a decir reducible si posee una única clase de equivalencia, es decir, si todos los estados están comunicados entre sí. Bien, veamos ahora un par de definiciones interesantes, ¿qué significa que un estado de una cadena de Markov sea un estado recurrente y qué significa que un estado de una cadena de Markov sea un estado transitorio? Entonces, si nosotros tenemos una cadena de Markov, conjunto de estados S, vamos a decir que el estado I es recurrente si la probabilidad de que X sub n sea igual a I para algún n, dado que la cadena arrancó del estado I en el tiempo 0, es igual a 1. Es decir, si con probabilidad 1, la cadena retorna al estado I en algún momento. Se va a decir que el estado es transitorio si la probabilidad de que, dado que la cadena arrancó del estado I en el tiempo 0, alcance el tiempo n, el estado I, para algún n, si esa probabilidad es menor que 1. Y un estado se va a decir que es absorbente si la probabilidad de que partiendo de I la cadena retorne al estado I en un paso es igual a 1. Es decir, si una cadena de Markov alcanza un estado absorbente, entonces la cadena va a permanecer ahí por siempre. ¿Ven? En el caso, por ejemplo, de la ruina del jugador, que acabamos de mencionar hace un momento, el estado 0 y el estado A son estados absorbentes. Veamos entonces ahora lo siguiente. Una propiedad importante que se puede ver de forma relativamente fácil es que la transitoriedad y la recurrencia son probabilidades de clase. Es decir, si dos estados están comunicados entre sí, entonces o ambos son recurrentes o ambos son transitorios. Bueno, entonces veamos lo
siguiente. Entonces, vamos. Otra definición importante es que si nosotros tenemos una cadena de Markov con conjunto de estados S, entonces vamos a decir que el estado C, que el conjunto de estados C, contenido dentro del conjunto de estados S, es cerrado si ningún estado del complemento de C puede ser alcanzado desde un estado de C. Eso quiere decir que la clase es cerrada. Entonces, veamos algún par de ejemplos de estas propiedades que acabamos de mencionar. Entonces, veamos, comencemos con la siguiente. Veamos un par de ejemplos. Entonces, vamos a suponer sea X sub n, X sub n con n, ¿sí? Una cadena de Markov con el conjunto de estados S igual a 0, 1, 2 y 3 y matriz de transición. Vamos a ver cuál matriz de transición. De transición pi igual. Entonces, vamos a poner que es 0.8 la probabilidad de pasar del estado 0 al estado 0, del estado 0 al estado 1, 0, del estado 0 al estado 2, 0.2 y del estado 0 al estado 3, 0. Del estado 1 al estado 0, 0, del estado 1 al estado 1, 0, del estado 1 al estado 2, 1 y del estado 1 al estado 3, 0. Del estado 2 al estado 0, 1 y todas las demás probabilidades aquí, 0. Y aquí vamos a suponer que la probabilidad de pasar del estado 3 al estado 0 es 0.3. Del estado del estado 3 al estado 1, 0.4. Del estado 3 al estado 2, 0. Y del estado 3 al estado 3, 0.3. Entonces vamos a ver qué ocurre aquí. Entonces vamos a ver cuál es la representación gráfica de esta cadena y cómo es la clasificación de los estados. Entonces nosotros tenemos, ¿sí? Los estados son 0, 1, 2 y 3. Entonces, el estado 0 está comunicado de 0 a 0, puedo ir con probabilidad 0.8, de 0 a 1 no, de 0 a 2 puedo ir con probabilidad 0.2 y de 0 a 3 no. Del estado 1 puedo solamente ir al estado 2, ¿no? Al estado 2 con probabilidad 1. Del estado 2 solamente voy al estado 0. Del estado 3 puedo alcanzar el estado 0. ¿Sí? Puedo ir de 3 a 2. ¿Sí? Puedo de 3 a 3 no. De 3. Aquí creo que cometí un error. Voy a volver a hacer la gráfica y me disculpan. ¿Sí? Voy a aquí. Entonces voy a coger un lápiz de otro color. ¿Sí? Entonces los estados son 0, 1, 2 y 3. Y entonces vamos a ver. De 0 a 0 puedo ir con probabilidad 0.8. De 0 a 1 no. De 0 a 2. ¿Sí? De 1 solamente puedo ir al estado 2.
¿sí? Y de 2 solamente voy a 0. Y ahora de 3 puedo ir a 0. De 3 puedo ir a 1. ¿Sí? De 3 a 3 no. Y de 3 a 0 a 1 a 2 no voy, y de 3 a 3. ¿Sí? 3 a 3. Bien, entonces vamos a ir a ver cuáles son los estados que están comunicados entre sí. Entonces nosotros tenemos que la clase del 0 va a estar constituida por el 0 y por el 2. Esos son los dos estados que están comunicados entre sí. La clase del 1, el 1 está comunicado solamente consigo mismo. Puedo ir de 1 a 1 en 0 pasos. Y la clase del 3 es el 3. Ahora vamos a ver qué estados son recurrentes y qué estados son transitorios. Nosotros observamos, fíjense que dice que un estado va a ser recurrente si con probabilidad 1 yo puedo, saliendo del estado I, regresar al estado I en algún momento. Entonces nosotros observamos aquí que si salimos del estado 0, siempre podemos retornar al estado 0. En consecuencia, el estado 0 es un estado recurrente. Como dijimos que la recurrencia y la transitoriedad son propiedades de clase, entonces puedo afirmar que 0 y 2 son estados recurrentes. 0 y 2 son estados recurrentes. Ahora bien, el estado 1. Ustedes observan que yo puedo ir del estado 1 al estado 2, pero no puedo de ninguna manera devolverme del estado 2 al estado 1. Entonces, eso me va a indicar que el estado 1 es un estado transitorio. Estado transitorio. Ahora observen con el estado 3. El estado 3, yo puedo salir del estado 3 e ir al estado 0. Pero una vez llego al estado 0, me es imposible retornar al estado 3. Eso estaría indicando que 3 también es un estado transitorio. Fíjense lo siguiente, si nosotros tenemos un estado I y resulta que existe un estado J, de tal manera que yo puedo ir de I a J, pero no puedo devolverme de J a I, entonces inmediatamente puedo afirmar que el estado I es un estado transitorio. Bueno, entonces este es un primer ejemplo. Veamos otro ejemplo. Ejemplo 2, veamos a ver cuál. Ejemplo 2. Vamos a suponer que tenemos una cadena de Markov con lo siguiente conjunto de estados. Entonces, supongamos que tenemos sea X o N, variando N, una cadena de Markov con conjunto de estados ¿sí? Digamos que sean A, B, C y D, y matriz de transición pi, la matriz de transición es pi igual, entonces un medio 0, 0, 1, vamos a ver,
aquí 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1 tercio, 2 tercios y 0, 0, 1 medio, 1 medio. Entonces, esto es la cadena de Markov que vamos a considerar. Vamos a ver cuáles estados de esta cadena son transitorios y cuáles son recurrentes. Entonces, tenemos lo siguiente. Entonces, la representación gráfica, entonces tenemos los estados A, B, C y D, C y D. Entonces, de A a A voy con probabilidad 1 medio, de A a B con probabilidad 1 medio, ¿no es cierto? De B a A con probabilidad 1, ¿sí? De C a C con probabilidad 1 tercio, de C a D con probabilidad 2 tercios y tenemos de D a C con probabilidad 1 medio y de D a D con probabilidad 1 medio. Entonces, aquí nosotros podemos observar que la clase del A está constituida por A y B. La clase de C está constituida por C y D. Y observamos que todos los estados son recurrentes. Todos los estados son recurrentes. Bien, entonces, cuando nosotros tenemos la matriz de transición, nosotros podemos expresar la matriz de una forma que vamos a llamar forma canónica de la matriz de transición. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer? Nosotros vamos a expresar, entonces, aquí, nota, esto es lo que vamos a llamar forma canónica, ¿sí?, de la matriz de transición. De transición. ¿Sí?, de una cadena de Markov finita. Entonces, ¿cómo vamos a construir la cadena de Markov, la forma canónica de la matriz de transición de una cadena de Markov con conjunto de estados finitos? ¿Cómo la vamos entonces a expresar? Nosotros vamos a escribir la cadena de la siguiente forma. Entonces la vamos a poner por bloques. R, 0, A, Q. ¿Quién es R? R corresponde a la submatriz que da las probabilidades de transición entre estados recurrentes. A va a ser la submatriz cuyas componentes son las probabilidades de transición de estados transitorios a estados recurrentes. 0 es la matriz nula y Q es la submatriz de las probabilidades de transición entre estados transitorios, ¿sí? Si entre los estados recurrentes hay algún estado absorbente, este se coloca de primero en esta reordenación de estados. Y a esta forma de expresar la matriz de transición se le llama forma canónica de la matriz. Entonces, veamos a ver, por ejemplo, en los ejemplos que acabamos de hacer, cuál sería la forma canónica de la matriz. Entonces, ustedes observan que aquí tenemos, en el caso del primer ejemplo, ¿sí?, la matriz era esta matriz pi, el componente 0,8, 0, 0,2, 0, etc. Y habíamos observado que los estados 0 y 2 son estados recurrentes. El estado 1 resultaba ser un estado transitorio y el estado 3 es un estado transitorio. Entonces, vamos en el primer ejemplo, vamos entonces a escribir la matriz. En el ejemplo, lo voy a llamar de alguna manera asterisco para no volverlo a escribir aquí,
sea este ejemplo. Entonces vamos a ver cuál es la forma canónica de la matriz. Entonces lo que hacemos es, en primer lugar, anotamos los estados recurrentes. Entonces, en este caso, 0 y 2 eran estados recurrentes. Entonces acá, 0, 2, los otros estados eran 1 y 3, ¿no? 0, 2, 1 y 3. 1 y 3. Entonces primero colocamos los recurrentes, 0, 2, 1 y 3. Entonces aquí, probabilidad de pasar del estado 0 al estado 0, eso era un medio. Probabilidad de pasar del estado 0 al estado... pasar del estado 0, perdona que me equivoqué, es este ejemplo. Entonces probabilidad de pasar del estado 0 al estado 0 es 0.8. 0.8. Del estado 0 al estado 2, del estado 0 al estado 2 es 0.2, ¿sí? Y estas de aquí son 0, 0. Del estado 2 al estado 0. Estado 2 al estado 0 es 1. 1, estas de aquí entonces son 0. Del estado 1 al estado 0. Del estado 1 al estado 0 es 0. Del estado 1 al estado 2. Del 1 al 2 es 1. Y estas de acá entonces son 0, 0. ¿No es cierto? Del estado 3 al estado 0, de 3 a 0 es 0.3. 0.3. Del estado 3 al estado 2, de 3 a 2 es 0. De 3 a 1, de 3 a 1 es 0.4. Y de 3 a 3 es 0.3. ¿Sí? 3 a 3. ¿Sí? Y entonces esta sería la forma canónica de esta matriz. Si ustedes observan, entonces aquí tendríamos que para este ejemplo, ¿sí? Entonces tendríamos que R, la submatriz de las probabilidades de transición entre estados recurrentes es esta. Aquí está la matriz nula, que es las probabilidades de transición de estados recurrentes a estados transitorios. Y la matriz A, que son las probabilidades de transición de estados transitorios a estados recurrentes, es esta, 0, 1, 0, 3, 0. Y finalmente la matriz Q, que es la matriz de probabilidades de transición entre estados transitorios, 0, 0, 0.4 y 0.3. Bien. Como vamos a ver más adelante, esta matriz Q juega un papel fundamental en el estudio de las cadenas de Markov. Para finalizar la sesión de hoy, vamos a definir otro concepto que es el concepto de periodo de un estado. Veamos a ver entonces cómo se define el periodo de un estado. Entonces, tenemos la siguiente definición. Entonces, sea X sub n, siendo n, una cadena de Markov con conjunto de estados S. ¿Listo? Sea I un estado de S. Entonces, el periodo de I se define como sigue.
define como sigue. Entonces, el lambda sub i es el máximo común divisor de todos los n mayores o iguales que 1, tales que la probabilidad de pasar de i a i en n pasos es mayor que 0. Si la probabilidad de pasar de i a i en n pasos es 0 para todo n, entonces se define el periodo de i como 0. ¿Listo? Bueno, entonces nosotros lo que estamos mirando es, digamos, como de forma informal, estaríamos diciendo que el periodo de un estado es el número mínimo de pasos que se requieren para, partiendo del estado, regresar a él. ¿Sí? Entonces, veamos una observación. Al igual que la recurrencia y la transitoriedad, se tiene que el periodo es una propiedad de clase. Es decir, si I está comunicado con J, entonces el periodo de I es igual al periodo de J. Eso es lo que quiere decir que el periodo es una propiedad de clase. Bueno, entonces ahora vamos a mirar lo siguiente. Vamos a ver en un ejemplo en particular, a qué son iguales los periodos de los estados. Pues tenemos un ejemplo. Entonces, vamos a suponer que tenemos esta cadena de Markov, entonces sea x o n, variando n, ¿sí? Una cadena de Markov con conjunto de estados digamos S igual a 0, 1, 2, 3 y 4, ¿sí? Y matriz de transición pi igual a lo siguiente. Entonces, pi es igual a 0, 1, 0, 0, 0, ¿sí? 1, 0, 0, 0, 0, ¿sí? 0, 1 medio, 0, 1 medio, 0, 0, 0, 2 tercios, 1 tercio, 0 y 0, 0, 0, 1, 0. Entonces, veamos a ver qué pasa. Entonces, nosotros tendríamos a ver cómo sería la representación gráfica de esta cadena. Tenemos los estados 0, el estado 1, ¿no es cierto? El estado 2, el estado 3 y el estado 4. Entonces, de acuerdo a lo que tenemos aquí, de 0 a 1 puedo ir con probabilidad 1. Entonces, 0 a 1 con probabilidad 1. Y de 1 a 0 también con probabilidad 1. ¿Listo? De 2 a 0 no puedo ir. De 2 a 1 con probabilidad 1 medio. A 1 con probabilidad 1 medio. De 2 a 3 no. De 2 a 2. 2. Esta es 2.
a 0, a 1, a 2 no, de 2 a 3. De 2 a 3 puedo ir con probabilidad 1 medio. De 2 a 3 con probabilidad 1 medio. De 3 a 0 no, a 1 tampoco, de 3 a 2, de 3 a 2, se puede ir con probabilidad 2 tercios, y de 3 a 3 con probabilidad 1 tercio. ¿Sí? De 3 a 3, ok. Ahora de 4 solamente podemos ir a 3. ¿Sí? Entonces, comencemos a mirar qué pasa en este caso con las diferentes clases. Entonces, tenemos la clase del 0, está constituido por 0 y 1. La clase del 2 está constituida por el 2 y el 3. Y la clase del 4 es el solo 4. Bueno, entonces veamos a ver qué ocurre aquí. Cuáles estados son recurrentes, cuáles son transitorios. El estado 0 y el estado 1 son estados recurrentes, pues partiendo de 0 siempre es posible retornar a 0, ¿no es cierto? Entonces, 0 y 1 son estados recurrentes. Veamos a ver qué pasa con el estado 2 y el estado 3. Si observamos, nosotros del estado 2 podemos pasar al estado 1, pero estando en el estado 1 es imposible retornar de nuevo al estado 2. Eso está indicando que el estado 2 es un estado transitorio, y como el estado 2 está comunicado con el estado 3, entonces en el estado 3 también es un estado transitorio. Entonces 2 y 3 son estados transitorios. Y veamos qué pasa con el estado 4. El estado 4 podemos salir del estado 4 hacia el estado 3, pero una vez alcanzamos el estado 3 es imposible retornar de nuevo al estado 4. Entonces 4 es transitorio. Vamos a ver cuáles son los periodos. Entonces tenemos el periodo del estado 0, que como dijimos coincide con el periodo del estado 1, por ser el periodo de una propiedad de clase. Entonces, ¿cuántos pasos como mínimo requerimos para saliendo del 0 retornar al 0? Pues como mínimo requerimos 2 pasos, ¿no es cierto? Entonces el periodo del 0 es 2 y es igual al periodo del 1. El periodo del 2, veamos a ver. Entonces, de 2, yo puedo ir, por ejemplo, de 2 a 3 en un paso y retornar de 3 de 2 a 3 y retornar en dos pasos, o sea, ir de 2 a 3 y luego de 3 a 2. Pero también puedo ir de 2 a 3, darme una vueltica por el 3 y volver hacia el 2. O sea, puedo ir tanto en 2 como en 3 pasos. Entonces, el máximo común divisor sería 1. Entonces, el periodo del 2 coincide con el periodo del 3 y esto es igual a 1. Y el periodo del 4, si ustedes observan, la probabilidad de pasar del estado 4 al estado 4 en n pasos es igual a 0 para todo n mayor o igual que 1. Entonces, tenemos que el periodo del 4 es 0. Listo. Bien, entonces, con eso es suficiente. ¿Es necesario hacer más ejemplos? No creo. Bueno, dejamos por hoy aquí y